Mega Noticias con Paco Ramírez. Vaya dolores de cabeza que nos han generado el empuje de las reformas, principalmente la del Poder Judicial. Hoy el dólar casi llegó a los 19 pesos por cada billete verde. No hay duda, ni vuelta de hoja. En septiembre van porque van, pero mientras, entre los comentarios del presidente de que nada hay que discutir sobre ella, es inamovible, que ni las presiones financieras cambiarán el rumbo, y la reunión de Claudia Sheinbaum con Monreal, con Adán Augusto y con Saldívar, remarcando ya el camino de los foros y la encuesta. Bueno, pues la incertidumbre cobra precio. Ojo, tampoco hay duda de que el Poder Judicial requiere ajustes, terminar con la corrupción. El tema es cómo, y no será necesariamente perdiendo su independencia. ¿Qué más implica la reforma del Poder Judicial? Andrés Solís, adelante. Así es, te saludo con mucho gusto. Y el 5 de febrero pasado el presidente presentó un paquete de reformas que no fueron aprobadas porque su partido no tenía mayoría calificada en el Congreso. Reformas que incluyen una profunda transformación al Poder Judicial. Este miércoles López Obrador dijo que su reforma a la Suprema Corte y a los tribunales va y que será aprobada por el próximo Congreso, que entrará en funciones el 1 de septiembre, que ahora sí tendrá los votos suficientes para transformar la Constitución. Aunque Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, había expresado una postura más moderada, incluso convocando a un análisis amplio por parte de todos los sectores, este mismo día dijo que Andrés Manuel será presidente hasta el 30 de septiembre y dejó entrever que la reforma podría darse antes de que tome posesión el 1 de octubre. ¿En qué consiste esta propuesta de reforma? Propone reducir los integrantes de la Suprema Corte, que pasarían de 11 a 9, y recortar el periodo del encargo de 15 a 12 años, eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el presidente, que la primera y sala de la Suprema Corte de Justicia sean eliminadas y solo sesione el Pleno, y que las sesiones sean públicas, además de eliminar el Consejo de la Judicatura. En el Tribunal Electoral se reducirá de 7 a 5 magistraturas y no podrán ser reelectos para un nuevo periodo. Pero el punto más controversial es la idea de que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto directo de la ciudadanía, lo que no ha sucedido en México. La iniciativa establece que el primer domingo de junio de 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, ministras, jueces de circuito, magistrados y además el Pleno del Tribunal Electoral. En medio de estas discusiones, el peso sigue perdiendo valor frente al dólar, que según analistas es consecuencia de esta incertidumbre de lo que podrá pasar en los 30 días que tiene el mes de septiembre. Es la realidad en el Poder Judicial de la Federación. Yo regreso contigo. Bueno, déjeme decirle, vamos a hacer como en contacto, establecer comunicación con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Senador, de antemano, gracias por hacernos un espacio en medio de las reuniones que están sosteniendo. Buenas noches, y déjame de entrada preguntarte, ya hay 5 primeras reformas en camino, marcadas ya por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Es correcto? Sí, en efecto. Primero, buenas noches, estoy para servirte y también a tu auditorio. Bueno, gracias. Primero te diría que las prioridades que ha destacado la presidenta virtual junto con legisladores y diputados electos son las que ella considera deben pasar en el mes de septiembre. Empezando por la reforma judicial, que escuché ahorita el resumen de tu reportero, bien hecho, acotado, del contenido muy breve de lo que tiene esta reforma. Es más profunda, tiene más temas.
le faltó el Tribunal de Disciplina, le faltó el órgano de administración, pero sí tocó los temas sustantivos, incluyendo la elección. Las otras 4 reformas son 2 de bienestar, que tienen que ver con una beca universal a niños de preprimaria, primaria y secundaria en escuelas públicas, y también una reforma a la ley de cuidados, incorporar en la Constitución un apoyo, un respaldo a las mujeres de México de 60 a 64 años. Y una cuarta, que es el establecer en la Constitución de nueva cuenta, restituir el concepto de la no reelección para puestos públicos de elección popular. Y una ley, pero aunque es secundaria, no es constitucional, a una reforma a la ley del ISSSTE para beneficio de los profesores, maestros en el país, trabajadores de la educación. Entonces, estas son las 5 reformas que la doctora Claudia Sheinbaum ha considerado prioritarias y que seguramente estarán siendo discutidas y en su caso aprobadas en los días 1 de septiembre. ¿Qué más se acordó ayer en esta reunión con Adán Augusto y con Arturo Saldívar? Se acordaron los foros, sobre todo en materia de justicia, de la reforma judicial, cuándo y cómo serían los foros. Es importante decir que la idea principal es precisamente que se dé una amplia discusión en distintas actividades, en distintos lugares, con jueces, con ministros, con estudiantes de derecho, con académicos, con los propios trabajadores del Poder Judicial, para revisar profundamente el contenido de las reformas. Oye, Ricardo, a ver, me quedé pensando ahorita, en la mañana el presidente hablaba del tema y decía que la reforma al Poder Judicial es inamovible. Cuando dice inamovible, la duda es entonces qué se va a discutir y qué impacto van a tener los foros y la encuesta. Sí, hay muchos temas. Es muy amplia la reforma al Poder Judicial, incluyendo el Tribunal Electoral. Y el presidente fijó una posición que nosotros respetamos. La voz del presidente es muy fuerte, pero además no se debe de extrañar, no se debe de pensar que no se planteó. De hecho, estas reformas, la de justicia integral como está, se llevó a las urnas. Fue una propuesta de nuestro movimiento y la gente votó por esas reformas. Así de que ahora simplemente estamos instrumentándolas de mejor forma y sí podrá enriquecerse y mejorarse el contenido de las mismas. Ese es el propósito de aceptar el debate y aceptar la discusión pública, aceptar el diálogo y ver qué logramos en este ejercicio de Parlamento abierto. ¿Cuándo arrancarían los foros, Ricardo? Ya la semana próxima. De hecho, hoy se aprobó en el Senado un acuerdo, se turnó a comisiones, esta semana saldrá, y ya la semana que entra estaremos en aptitud de celebrar los primeros foros. ¿Y la encuesta? La encuesta, eso será después. Ahorita vamos a celebrar foros en todo el país y foros en lugares donde se tenga consensado, acordado realizarlos. Estaba yo escuchando, Ricardo, y dime si estoy equivocado, que la encuesta la va a organizar Morena. No lo sé. No se tienen esos detalles. Lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum hace unos días es que iba a levantar o iba a encargar una encuesta, seguramente a una encuestadora profesional, totalmente imparcial, de fama pública, honesta, para ver qué es lo que piensa la mayoría de mexicanos. Pero yo te diría que no variará del resultado electoral que tuvimos este
este 2 de junio. Lo mencionabas hace un momento, Ricardo, esta la reforma política, la reforma del Poder Judicial, es una reforma amplia, compleja. Estamos hablando de más de 1,600 cargos entre jueces, ministros y magistrados que entrarían a esta elección. ¿Qué se gana? Se gana mucho. Primero, se separa a un poder que está alejado del pueblo, que está corrompido, que hay redes de nepotismo y redes de corrupción intocables. Se evita la arrogancia y la soberbia de jueces y ministros que se pensaban y se colocan por encima de los poderes ejecutivo y legislativo. Y se gana transparencia y se gana la voluntad popular, que es el deseo que en las urnas se expresó por la mayoría del pueblo de México. ¿No se pierde independencia? No, nunca se pierde. La independencia está perdida ahorita porque están al servicio del poder económico. La independencia se perdió cuando se constituyeron en obedientes de los poderes fácticos, sobre todo del poder económico. No, al contrario, se gana independencia, se gana imparcialidad, se gana honestidad y combate a la corrupción. Oye, por último, déjame preguntarte, Ricardo, ¿septiembre, coordinador de los diputados o al gabinete? No, yo prefiero quedarme en el poder legislativo. Siempre he sido legislador, tengo experiencia y conozco bien el ejercicio de este poder. Me siento a gusto en el poder legislativo, aunque respeto a todos los que prefieren el ejecutivo. Me siento más servicial para el pueblo en el poder legislativo. Ricardo Monreal, te agradezco, y que no sea la última, por supuesto. Te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. Saludos al auditorio. Muchas gracias, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Tenemos más información. En medio de esta situación, déjeme decirle, y lo comentaba yo al inicio, el tipo de cambio sigue volátil. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 19 pesos con 23 centavos, 19,23, un aumento de 22 centavos en comparación con el cierre del día anterior. Vamos, rompió la barrera de los 19. En mayo el dólar se cotizaba en 16 pesos con 60 centavos. Así, el impacto de las reformas en los mercados financieros internacionales y, bueno, por supuesto, en la paridad peso-dólar. Vámonos ahora con otra comunicación. Hacemos contacto con Hamlet Almaguer, diputado federal y consejero nacional de Morena. Hamlet, como siempre, un gusto que nos regales unos minutos. Y bueno, ¿cómo ver el arranque de los foros en torno a la reforma del Poder Judicial? Buenas noches. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Mega Noticias. Pues mira, para recopilar un poco lo que ha sucedido en el último año, Morena ha desarrollado en la Cámara de Diputados diversos foros, fueron más de 40 a nivel estatal, regional y federal, sobre el paquete de 20 iniciativas del presidente de la República. El de Guadalajara, por ejemplo, se realizó en las instalaciones de la UDG, de uno de los campus en la Universidad Autónoma. Y tenemos en este momento en el micrositio de la Comisión de Puntos Constitucionales proyectos de predictamen, es decir, que todavía no han sido votados en la comisión, pero que ya están ahí disponibles. Ya hemos tenido entonces una vasta discusión, pero ahora pues ha sido también el llamado de nuestra virtual presidenta electa, la doctora Sheinbaum, que se sigan discutiendo las iniciativas, particularmente la del Poder Judicial, de esta reforma tan necesaria. Entonces hoy se presenta un punto de acuerdo en la comisión permanente, y será un trabajo que desarrollará la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en coordinación con la propia Comisión Permanente para tener foros regionales y también centralizados en la capital de la República para hablar de las 5 iniciativas que la doctora Sheinbaum considera prioritarias. Coincide en la del Poder Judicial con el presidente de la República y agrega, por ejemplo, las de los programas sociales. El punto de acuerdo se turnó a comisiones para que no se votara hoy en Fast Track. Sí. Ya se aprobó hoy, al finalizar la sesión, en el último punto, la integración de las comisiones. Sí. Y yo espero que podamos arrancar con estos foros la siguiente semana, finales de la siguiente semana.
Estamos hablando que de aquí a septiembre, estamos hablando de 2 meses y medio más o menos, Hamlet, ¿alcanzará para discutirles? En el caso específico de la reforma al Poder Judicial, es una reforma amplia y compleja. Sí, es tiempo suficiente porque tienes que considerar las discusiones que ya se han dado previamente, esto que te comentaba en el inicio de la entrevista. Sí. Y además, bueno, pues la ciudadanía ya tiene conocimiento de la profundidad de esta reforma. Se ha enfocado mucho en el tema del método de designación o de elección del VAS y los ministros de la Suprema Corte, pero hay otros temas que son muy relevantes. Por ejemplo, la anomalía que tiene nuestra Constitución para que quien es cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la vez presida el Consejo de la Judicatura, y este es un sistema pues que genera opacidad y que genera arbitrariedad, porque se revisa, digamos, a sí misma la titular de esta presidencia. Hay que separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte. En ningún otro país es así. Entonces es necesario ya realizar esa modificación. En ese punto específico, diputados de MC, del PRI, del PAN se han manifestado a favor. Entonces yo espero que encuentre consenso. Obviamente otro punto importante es el método de designación. Otro punto será cuánto tiempo estarán en el cargo las y los ministros de la Suprema Corte, el mecanismo de funcionamiento, si sigue en salas o si ya funcionan en pleno, como creo que es necesario, Paco. Oye, el presidente dijo esta mañana que es inamovible. Te pregunto, ¿eso quiere decir que no se le cambiarán una coma? Yo escuché su mañanera en vivo. Sí. Y de lo que recuerdo, le hicieron planteamientos sobre puntos irreductibles. Entonces, sí se manifestó sobre la participación de la ciudadanía del pueblo de México en la designación. Lo que sí enfatizó es que había que ver el número, ¿no? Haciendo alusión a los cargos, y profundizó un poco en cuanto a los jueces, en cuanto a los magistrados, en cuanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso está en discusión, la extensión, digamos, del método de elección, pero sí dijo que ese punto era irreductible. Yo creo que es necesario. Caray. Bueno, a ver, y por último, y te pregunto también, estaba escuchando que la encuesta la va a organizar Morena, ¿es lo correcto? ¿Cuál encuesta? La encuesta sobre la reforma al Poder Judicial. Del sentir, digamos, de la ciudadanía. Sí. Bueno, pues existirán también ejercicios privados, como ocurre cuando hay un tema de interés público. Yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo el Plan B, por ejemplo, que Parametría y otras casas encuestadoras realizaron ejercicios sobre la necesidad de la reforma y encontrábamos hasta 75-80% de aprobación a estas reformas. Entonces, pero no está limitado. Qué bueno que Morena haga la suya, los medios seguramente harán las propias, encuestadoras privadas también pueden realizarlas. No veo que exista limitante. Muy bien, y por último, Hamlet, ¿no perderá el Poder Judicial independencia luego de esta reforma? No hay independencia, Paco. Como muestra lo que dio a conocer tu colega comunicador Salvador Frausto de investigaciones del Grupo Milenio, sobre esta cena de Norma Piña con Alito Moreno y la presión a los magistrados del Tribunal Electoral. Los ministros de la Corte asumen posiciones políticas, fuera máscaras. Todo el mundo tiene ese tipo de afinidades. Vamos, pero no se seguirá entonces en la misma línea. No veo por qué. Mira, por ejemplo, en la designación de ministros de la Suprema Corte en Estados Unidos. Sí. En las audiencias del Senado, un punto central es la ideología de los ministros. Te preguntan, ¿usted qué opina del aborto? ¿Usted qué opina? Y, por ejemplo, desde hace décadas se dio la sentencia pues muy afamada Roe contra Wade. Y apenas hace algunos meses la Suprema Corte la modificó en cuanto a la extensión de este derecho. Les preguntan, por ejemplo, qué opinan del matrimonio entre personas del mismo sexo, qué opinan de los recursos ilimitados para la guerra, qué opinan de los poderes presidenciales, qué opinan del federalismo. Es normal que los ministros asuman posiciones ideológicas y políticas, pasa en todas las cortes del mundo, especialmente en los Estados Unidos. Habrá que platicar más largo y tendido, Hamlet, como siempre invitado aquí a Mega Noticias, si estás de acuerdo. Claro que sí, Paco. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo. Hamlet Almaguer, coordinador de los diputados, consejero nacional de Morena, diputado, por supuesto. Hacemos una pausa.